Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, el cual lleva por título El mundo de las fracciones en contextos reales para grado cuarto de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Nosotros somos del programa de formación de la Escuela Normal Superior de Acacías y pertenecemos al semillero de investigación Ciencia. Nuestra asesora académica es Alicia Cortés Toledo y nuestro asesor disciplinar es Miguel Ángel Valencia. Los investigadores de este proyecto son Karen Sofía Sotelo Cañas, Mabel Jimena Cárdenas Romero. Y Josman González. Bueno, nuestro proyecto está encaminado a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones desde prácticas lúdicas y contextualizadas al entorno del estudiante. Este proyecto se desarrolló en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento en el municipio de Acacías en el grado cuarto 2, en donde se evidenció la problemática. La problemática que se logró evidenciar es que los estudiantes presentan dificultades frente al conocimiento de fracción y a los significados que ésta conlleva. Nos basamos en los resultados de las pruebas ICFES que se aplicaron en el 2018 en esta institución y de las pruebas internas Instruimos que se aplicaron en el 2019. Además de esto, nosotros en nuestra investigación realizamos un test de entrada que se aplicó en el 2021 y se logró concluir lo mismo. Es por esto que este proyecto tiene como objetivo establecer si una enseñanza matemática desde un carácter lúdico puede propiciar en los estudiantes de cuarto la apropiación del concepto y pues de sus diferentes significados. Cuando nos referimos a significados hablamos de medida, de razón, de operador, reparto y relación parte-todo. Para este fin, nosotros diseñamos estrategias didácticas, las cuales giran en torno a los contextos o escenarios de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Planteamiento del problema. Bueno, pues el interés por el estudio de los procesos de enseñanza, aprendizaje del área de matemáticas surge diariamente, pues al observar que los estudiantes presentan gran dificultad en la comprensión de la misma. Con frecuencia se les evidencia que para los niños y niñas resulta complejo el aprendizaje del concepto de la fracción, representación y solución de problemas. Esto se nota en mayor grado a medida que el estudiante va avanzando en su proceso académico, es decir, cuando va avanzando a un nivel académico mayor, la dificultad es más grande. Los estudiantes del grado cuarto 2 de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Casillas Meta no son ajenos a estas dificultades, debido a que no muestran ningún tipo de gusto hacia las matemáticas, ya que su experiencia con la matemática solo son de teoría y memorización. Tienden a ser muy esquivos con cualquier temática y aún más cuando, y aún más con las fracciones. Manifiestan cansancio y pues no tienden a ser muy participativos en este tipo de clases. Peor aún, cuando se les pregunta qué es una fracción o represéntame una fracción, tienden a confundirse y su respuesta no es muy acertada. Bueno, nuestra pregunta de investigación o nuestra pregunta problema fue cómo a través de estrategias didácticas se podría potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las fracciones, teniendo en cuenta las dificultades que los estudiantes presentan. Bueno, la justificación de nuestro proyecto de investigación es educar en el pensamiento numérico. Resulta importante en el nivel de básica primaria, ya que puesto este nivel es de suma importancia en el desarrollo del niño. El concepto de fracción y el proceso de enseñanza-aprendizaje son el eje fundamental de nuestro proyecto. También es posible notar que los estudiantes aprenden que un número expresado como fracción es la representación de la cantidad dividida en partes que se toma de una sola unidad. Se consideró necesario abordar y diseñar estrategias didácticas que permitieran la comprensión, el reconocimiento en los estudiantes y así posibilitarlas en los contextos reales con la relación de las fracciones y sus diferentes significados o diferentes dimensiones. Bueno, como objetivo general,
pues tenemos potenciar el aprendizaje pues, del concepto de fracción en los estudiantes del grado de cuarto, usando contextos reales. Pues en objetivos específicos, pues buscamos identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado cuarto en la apropiación del concepto de fracciones a través de un diagnóstico. También diseñar y aplicar estrategias didácticas empleando contextos reales que promuevan pues, el aprendizaje del concepto de fracción en los estudiantes del grado cuarto. También buscamos evaluarle la influencia de las estrategias didácticas aplicadas en el aprendizaje del concepto pues, de fracción en los estudiantes. La investigación tiene como fundamentación teórica a tres, a tres referentes que tomamos de suma importancia, y entonces uno de los cuales, y el primero y fundamental, es Hoyos 2015, quien nos dice que el aprendizaje significativo implica un conjunto de situaciones, actividades y experiencias a partir de las cuales el docente traza el recorrido pedagógico por donde se debe transmitir sus estudiantes junto con él para construir y reconstruir el propio conocimiento, ajustándolo a las demandas socioculturales de su contexto. También tenemos como segundo autor fundamental en nuestro proyecto es Prieto 2018, quien afirma que las estrategias basadas en contextos reales para la fracción deben ser propiciadas por el estudiante como una motivación o incentivo, de manera que sea adecuada para su comprensión. Tenemos por último como referente teórico a Cano 2015, quien menciona que la fracción es la parte de un todo, que su enseñanza debe ser algo significativo. Estos tres autores recalcan y asemejan mucho que la fracción debe ser es la parte de un todo, y que la mejor manera de propiciar el aprendizaje es a través de enseñanzas lúdicas, para que así los niños tengan su aprendizaje no momentáneo, sino también para el resto de su vida. La metodología de nuestro proyecto de investigación. Primero les voy a hablar sobre el tipo de investigación. Pues nuestro proyecto implementó un tipo de investigación cualitativo con enfoque descriptivo, el cual nos permite evaluar, nos permite interpretar toda la información que se obtenga a través de recursos como son entrevistas, conversaciones, registros, situaciones e instrumentos de investigación que más adelante se les van a comunicar. Este tipo de investigación nos permite interpretar y analizar no solamente el lenguaje oral, sino también el escrito, el gestual y el visual. Nos permite también observar los comportamientos de los estudiantes, cómo representan las fracciones. En este proyecto se desarrollaron 4 fases dentro de lo que es el enfoque descriptivo. La primera se denomina pues como la fase preparatoria, y esta primera fase pues se divide en 2 etapas. La primera es la reflexiva, en donde nosotros como investigadores del proyecto realizamos una observación y un análisis detallado de cómo era la conducta de los estudiantes, de cómo se realizó, digamos, todo cómo es el comportamiento de ellos, para pues llegar con un previo análisis de cómo poder llegarles y cómo poder interactuar con ellos de una manera adecuada. La segunda etapa fue la fase de diseño, y fue aquí donde nosotros diseñamos lo que fue el test de entrada. Este test de entrada se realizó, constaba de 11 preguntas, las cuales incluían la fracción y sus diferentes significados, como les dije, parte todo, operador, razón, medida y reparto. Esto con el fin de poder evidenciar cuáles eran las problemáticas más severas que existían en el grupo. En la segunda fase encontramos lo que es el trabajo de campo, y esta también se divide en 2. La primera etapa, por decirlo así, es el acceso al campo, en donde pues es la manera en la que nosotros establecimos vínculos con los estudiantes a partir de estrategias lúdico-pedagógicas. En esta fase pues se requería de mucha paciencia, puesto que ya éramos como nuevos para ellos, entonces ellos sentían temor de hablar, sentían temor de participar, y pues es que aquí hubo como cierta contradicción, puesto que, digamos, se puede hablar sobre un problema en el proceso de enseñanza, ya que la docente de los estudiantes, pues, es muy estricta y muy exigente, y no permite, digamos, como que los estudiantes participen libremente. Bueno, nosotros en esta fase, pues, aplicamos también instrumentos, como les digo, más adelante se les va a mostrar. Estos instrumentos se aplicaron, pues, con el fin de que el estudiante se desenvolviera,
se motivara, adquiriera o sea, seguridad a la hora de poder respondernos. También realizamos lo que fue juegos y aplicación de canciones. Bueno, en cuanto a lo que es, y bueno, cabe resaltar que esas estrategias fueron planteadas previamente y se aplicaron de manera que se pudiera reorientar lo que era el concepto de fracciones y sus diferentes significados. Para estas actividades nos llevó, digamos, como 2 clases para poderlas llevar a cabo. Entonces, en la segunda parte del diseño de campo, del trabajo de campo, entonces encontramos lo que es la recogida o la productividad de lo que se realizó. ¿Cómo realizamos esta recolección de datos? Pues a través de un formulario, el cual nos permitía analizar pues si las estrategias que se estaban aplicando estaban siendo efectivas o si no lo estaban siendo. La tercera fase es la fase analítica, en donde pues ya se realizó una recolección y un análisis de los resultados obtenidos, pero de manera general, no solamente de los instrumentos, sino desde el test de entrada hasta la última actividad que se hizo, que fue un test de salida. El mismo test de entrada es el de salida. Consta de 11 preguntas, tienen la misma duración y esta se realizaba de manera virtual, pues pese a la pandemia. Bueno, en la cuarta fase, y no menos importante, es la informativa, es en la cual nosotros realizamos un informe descriptivo en donde se redactó el impacto que tiene nuestro proyecto, como les digo, las conclusiones que se pudieron sacar y pues resultados y recopilación de evidencias. Bueno, como les decía, nuestro proyecto se ejecutó en la institución educativa Luis Carlos Galán y esa institución cuenta con más de 2.000 estudiantes, incluyendo padres de familia. El 59% son mujeres y un 41% son hombres. En esta población, lastimosamente, hay un gran porcentaje de familias disfuncionales. Es decir, que el núcleo familiar no está compuesto por mamá, papá y hermanos, sino que está compuesto por familiares externos. Cuenta con muy pocas zonas verdes, cuentan con espacios totalmente construidos, cuentan con un polideportivo y una cancha de micro que pues está en este momento es rústica. Cuenta con 5 años, un gimnasio o auditorio, un restaurante, una sala digital y aproximadamente 42 aulas medianas en donde los estudiantes reciben sus clases. La muestra tenemos pues que nosotros aplicamos nuestro proyecto en grado cuarto, específicamente en el grado cuarto 2 en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Ellos reciben sus clases en la jornada de la mañana y este grado cuenta con 28 estudiantes, entre los que 15 son niñas y 13 son niños. Ellos oscilan entre edades de 9 y 10 años. Debido a la pandemia, este grupo pues se disminuyó y pues para la hora de aplicar nuestro proyecto solo se pudo trabajar con 10 estudiantes. Bueno, la población se eligió porque los resultados de las diferentes pruebas internas pues demostraban esta dificultad. Y pues al aplicar el test, como les digo, se pudo concluir lo mismo. Listo. Uno de los instrumentos o estrategias didácticas que se implementaron fueron 2 canciones. La primera se llama Hola niños, ¿cómo están? Esa se implementó en el primer encuentro como incentivo y motivación para que los estudiantes se activaran y fueran generando cierta conexión con los investigadores, en este caso con nosotros. La segunda canción es La Avioneta. Esta canción se implementó en el segundo encuentro como nuevamente de apertura para que los niños entraran en confianza y gracias a estas canciones se pudieron afirmar lazos y generar una muy buena comunicación con los estudiantes. Bueno, pues en el análisis de pincha el globo, una vez más se puede analizar que la aplicación o uso de las herramientas interactivas son de suma importancia en los estudiantes, ya que gracias a ella contribuyen de una manera muy positiva en los estudiantes, ayudándoles a su concentración y entendimiento de este tema que tendría a ser pues tan difícil para ellos. Bueno, otro instrumento que utilizamos fue la ruleta interactiva, proyecto.
Ellos se les implementó esta estrategia porque pues la requerían a través pues, de las preguntas. Los estudiantes, pues, la ruleta estaba girando, los estudiantes tenían que decir en qué momento parar y ellos mismos, pues, estaban colocando así, por decirlo así, su propia pregunta. Bueno, pues los estudiantes dieron respuestas que a simple vista, pues, no llenaban mucho los vacíos que presentaban en ese momento, pero pues era notablemente que se estaba generando un cambio pese a cómo los encontramos a cómo estaban en ese momento. Cabe resaltar que antes de esto pues ya se habían realizado diferentes actividades para pues poder llegar a estos análisis. Como otro juego interactivo que se implementó en este proyecto de investigación fue el Concéntrate. Este juego era de encontrar las parejas, fue dirigido por uno de los investigadores. Con este juego era para propiciar como el análisis y la concentración en los estudiantes. Este juego también fue incentivado y causado como motivador en los niños, ya que muchos se mostraban entusiasmados, animados a la hora de participar y muy pocos presentaron dificultad en encontrar las imágenes. Entonces, cabe aclarar que fue un juego interactivo el cual sirvió como motivación para ayudar al reconocimiento de las fracciones. Pues se comprobó que a través de estrategias como el anagrama, los estudiantes sienten pues felicidad, adrenalina y motivación, ya que sus respuestas eran muy positivas. Los que adivinaron de manera correcta pues fueron David, Laura, Felipe, ya que Bueno, otro instrumento que se aplicó fue representa la fracción. Este es un juego interactivo. Esta estrategia se llevó a cabo, pues tenían que encontrar, digamos, se les daba una fracción y ellos tenían que representarla a través de material didáctico o concreto. Se les pedían materiales como tapas, piedras, frutas, usar plastilina, cuerdas, jabón, agua, pues, entre otros. Listo. En nuestro proyecto de investigación también se implementaron diapositivas como con el fin de contextualizar a los estudiantes, ya que era necesario darles como cierta teoría acerca de la fracción, que ellos conocieran qué era la fracción en sí, cuáles eran sus partes, cuál era la función de cada parte. Entonces, gracias a estas diapositivas se pudieron dar a entender estos aspectos. herramienta de lo que fue el video y pues en el análisis de lo que fue el video logramos concretar pues que con este video pues se pudieron responder a dos interrogantes pues que se realizaron pues a los estudiantes. Pues el primero pues era qué es una fracción y las respuestas que dieron cada uno de los estudiantes fueron muy similares. Pues los estudiantes Juan David, Wilmer y Breiner y Felipe respondieron que era un proceso matemático, el cual era de repartir y de dar, mientras que Dani, Laura y Sebastián y Alejandra pues manifestaron que las fracciones eran divisiones pues de un número. El segundo interrogante fue cuáles son las partes pues que conforman una fracción. En este los estudiantes asumieron que los números pues eran las partes que conformaban una fracción. Que se utilizó fue el diseño de un formulario en el cual pues se plantearon 12 preguntas de acuerdo a lo que se había visto durante la clase y durante la aplicación pues, de estas actividades que anteriormente fueron nombradas. Estas 12 preguntas constaban como de qué fue lo que más te gustó del día de hoy, para qué te puede servir lo que aprendiste, bueno, entre otras. Los estudiantes se les compartió un link, como les digo, todo esto se realizó de manera virtual, en donde ellos tenían que ingresar, contestar, colocar sus nombres. También hubo un momento que el acceso a la conexión de internet fue muy malo, entonces el compañero Josman González y Mabel Cárdenas tuvieron que ir anotando las respuestas de los estudiantes para así poder llenar los formularios.
último y no menos importante, esto implementamos fue el test de salida, ya como recolección de datos, como lo mencionaba anteriormente mi compañera. Este test de salida es el mismo de entrada, el cual consta de las mismas 11 preguntas. Esto trata de la fracción y sus diferentes significados. Cabe aclarar que este test de salida es con el fin de ver qué impacto tuvo nuestro proyecto a raíz de todas las actividades y instrumentos que implementamos a lo largo de nuestra práctica investigativa. Entonces, con ese fin se realizó el test de salida. Bueno, pues de nuestro proyecto de investigación, pues se puede concluir que a partir de los resultados y el análisis del proceso, se puede evidenciar las dificultades que presentan los estudiantes frente al concepto de fracción, pues sus ideas eran muy dispersas y sin orientación. En el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues los diferentes significados pues, que tienen pues, de la fracción se requieren de una intervención profunda por parte del docente que orienta pues, la clase. Esta intervención debe promover el aprendizaje autónomo del estudiante a través de medios que se les suministren y que les resulte familiares y cotidianos y pues útiles para su día. En esta investigación se mostró que al fomentar el desarrollo de las actividades de forma lúdica desde el marco de un enfoque constructivista, utilizando un material concreto y a partir de una metodología claramente estabilizada y establecida, es posible construir en los niños y niñas el concepto de fracción y los significados pues asociados a dicho concepto. Las acciones que nosotros tenemos es el mejorar la comprensión del concepto de fracción y de los significados que se pueden asociar a ella. Es una tarea pues que requiere mucho de dominio y de conocimiento por parte del docente y pues a partir de las respuestas dadas en el test llevan a recomendar que a los docentes de primaria fortalezcan su comprensión en los conceptos que le están llevando a cabo con los estudiantes. Eh, y también pues en su tarea de orientar lo que es el área en general de las matemáticas. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención.